Hola a todos y bienvenidos. Vamos a realizar lo que es la práctica número 2 del laboratorio de la asignatura de Electrónica de Potencia 2 de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Para esta práctica vamos a realizar lo que es la implementación de un circuito del tipo troceador clase C, lo cual ya se ha venido investigando y interiorizando en la parte teórica de la materia. Bueno, para este circuito vamos a tener vamos a tener una carga del tipo inductiva con FEM, y de cual los datos van a ser que la inductancia va a ser de 50 milihenrios y la FEM va a ser de 201.6 voltios. Asimismo vamos a tener una fuente de alimentación del tipo DC, la cual va a tener un voltaje de 650 voltios, y los datos para en este caso va a ser el disparo ya que sabemos que un troceador del tipo C puede trabajar en el primer y segundo cuadrante. En este caso van a ser para el duty cycle del primer cuadrante, va a ser a los 0.7, y en el caso cuando se haga su funcionamiento en el segundo cuadrante, ese duty cycle va a ser de 0.7, de 0.2. Y bueno, y para cada uno de estos escenarios, para ambos escenarios, ya sea cuando se haga en el primer y segundo cuadrante, vamos a lograr visualizar en este caso en los bloques scope que ya se ha venido viendo anteriormente. Vamos a ver lo que es el voltaje en la carga, la corriente en la carga y bueno, y el voltaje con puerta de uno de los semiconductores, en este caso que va a ser de los van a ser nuestros MOSFET. Ya, asimismo, vamos a verificar en el caso de los MOSFET, vamos a ver justamente las corrientes para poder visualizar los momentos exactos en los que se van a estar activando. Ya. Para esto vamos a realizarlo en este caso en el toolbox de Simulink de la herramienta de MATLAB. Ya. Para empezar vamos a requerir de dos MOSFETs. No, son con los IGBTs. Entonces vamos a buscar IGBT. Ya, ahora sí. Vamos a cambiarle la orientación, que tiene que estar hacia arriba. Ya. Y el segundo IGBT. Listo. Ya tenemos estos dos IGBTs. A esto vamos a agregarle nuestra FEM. Vamos a ir a las librerías. Busquemos como DC. Ahí está. Ya tenemos ya nuestra fuente DC. Vamos a agregarle un medidor de corriente. Lo tendremos en serie. Ya, vamos a usar otro de estas para en este caso poder monitorear el comportamiento en nuestro primer IGBT. Ya, y vamos a requerir de otra más para nuestro segundo IGBT. Ya, y esto lo vamos a conectar a una zona. Listo, esto va a ser en cuanto a esta sección. Vamos a adicionar nuestro bloque PWM para poder hacer en este caso lo que es el control para nuestro troceador.
Entonces de este lado vamos a vamos a conectar el pulso para, en este caso, el primer IGBT, y de este lado vamos a poner un valor constante que va a ser justamente nuestro duty cycle, que va a ser vamos a dejarlo seteado para la primera condición, que era cuando estaba en 0.7 trabajando en el primer cuadrante. Asimismo vamos a requerir un bloque NOT bloque NOT que está tenemos este de aquí, pero no quiero. Vamos a usar un bloque NOT para que cuando este se accione, este no va a estar funcionando. Ya. Vale. Listo, entonces esto sería ahí. Ahora esto vamos a conectarlo a esta parte de acá abajo. Ya, entonces de momento aquí tendríamos lo que es la parte de nuestra fuente de alimentación y la función de, en este caso, de los MOSFET, que va a ser para el control, en este caso PW. Ya. Ahora vamos a requerir también de unos diodos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pasemos el voltaje por la carga, y en el caso de que cuando esté funcionando, no esté funcionando este IGBT, no vaya a el voltaje la corriente vaya a estar funcionando justamente en esta malla, en una malla que va a estar creada aquí entre la carga y el diodo. Y el diodo va a cumplir más que nada la función de para sostener ese voltaje y que no vaya a decaer. Entonces vamos a utilizar este bloque. Vamos a usar una de estas para poder ver el funcionamiento de nuestro diodo. Ahora voy a requerir en este caso una de estas, porque recuerden que nuestra carga va a ser del tipo inductiva con FEM. Entonces usamos el bloque RLC. Ya, los parámetros todavía no los vamos a modificar. Listo. Ahora vamos a requerir de un medidor de voltaje para conocer el comportamiento en la carga. Ya. Y por último vamos ahora a tener el bloque que va a funcionar en este caso para el IGBT1. Entonces tendríamos esto aquí para igualmente poder conocer el comportamiento de este diodo durante el funcionamiento del circuito. Y vamos a requerir de un medidor de voltaje para asimismo conocer el comportamiento del voltaje aquí. Ya. Listo. Vamos a moverlo un poco más acá. Listo, entonces en principio este sería nuestro circuito. Ahora vamos a
requerir de los bloques scope para hacer la visualización también del comportamiento de cada una de nuestros componentes. Entonces primero vamos a usar unos bloques en GoTo, con los cuales vamos a tener la referencia. Vamos a llamar a este IS, que es de la corriente de la carga, y source. Vamos a usar en este caso estos bloques GoTo para evitar tener que pasar todas estas líneas hasta, en el caso, los scope. Aquí vamos a poner uno de estos para poder conocer el comportamiento, en este caso, del pulso del IGBT cuando esté funcionando, cuando esté funcionando este de aquí. Ya, así mismo vamos a tener uno para conocer la corriente del IGBT1, uno para la corriente del IGBT2, uno para verificar el comportamiento del diodo 1, del diodo 2, ¿qué más vamos para conocer en este caso los voltajes? Voltaje colector emisor 1, de ahí para conocer el voltaje en la carga. Ya tendríamos eso. Y me estaba olvidando, en este caso, para conocer lo que es la corriente que va a estar fluyendo hacia la carga. Listo. Entonces tendríamos eso. Ahora, por último, ya una vez que ya tenemos estos bloques, vamos a usar un scope. Vamos a configurarlo para vamos a configurar, en este caso vamos a querer visualizar 5 entradas. Como podemos ver, aquí solo nos permite 4, pero si queremos aumentar, entonces mantenemos presionado y bajamos. Entonces en este caso va a permitir 5 entradas. Igualmente tenemos que listo. Entonces aquí podemos observar cómo nuestro bloque ya se ha cambiado su forma. Ahora tiene para 5 entradas, y adicional a eso, cuando nosotros mandemos a correr, ya se va a poder visualizar esas 5 entradas. Ya. Entonces vamos a usar un bloque from, en este caso, para pues el uso de voltaje en la carga, otro para lo que es la corriente en la carga, ya. Ahora vamos a utilizar un bloque de MUX, un bloque multiplexor. ¿Para qué? Para que en este caso vamos a hacer que lleguen aquí los valores que van a ser la corriente del IGBT2 y la corriente del diodo 2, para poder justamente aquí tener una comparación de ellas dos en una misma.
cabe recalcar que en este caso estos valores principalmente son de la primera, de la carga de la sección de acá del circuito. Entonces así mismo vamos a tener para visualizar la corriente de alimentación y el pulso del IGBT, o sea, para poder observar en qué momento va a estar funcionando, va a comenzar a funcionar. Listo. Vamos a también a usar otro scope para poder así mismo visualizar el voltaje en la carga. Vamos a tomar este bloque. Vamos así mismo a ver la corriente del IGBT1 junto con la del diodo 1. Y por último, el voltaje en la carga, el colector emisor de luz. Listo. Ahora sí, una vez que, a ver, primero tenemos, hay que recordar nuestro bloque Power Key, que sin él entonces no va a poder funcionar nuestro, en este caso nuestro sistema. Ahora mandamos a compilar. Esperamos un momento. Y ahorita que recuerdo, no me estaba olvidando, hay que poner los valores en nuestro caso, nuestra carga y nuestra fuente de alimentación. Entonces si mandamos a correr nos va a dar error. Así que vamos a hacer las modificaciones. Ya, ahora sí, vamos a hacer la modificación. En este caso nuestra fuente de alimentación iba a ser de 650 voltios DC. Asimismo, en nuestra carga, el valor de nuestra inductancia va a ser de 50 milihenrios. Y el valor de nuestra FEM va a ser de 201.6 voltios. Y bueno, ya tenemos en este caso el valor del duty cycle que se mantiene el 0.7. Ahora sí mandamos a correr otra vez. Una pausa, olvidaba, en este caso vamos a hacer bastante pequeño nuestro tiempo de muestreo, ya que este justamente son procesos que son bastante cortos, y además de que de esa manera vamos a poder evitar de que se demore tanto al momento de compilar y analizar. Ya, esto vamos a acercarlo un poco más.
En este caso, qué es lo que podemos visualizar aquí? Nuestro primer valor es justamente el voltaje en nuestra carga. Podemos observar el primer bloque, si es el voltaje en la carga. A ver. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? En este caso, nuestro voltaje en la carga, visualizamos que, acerquémoslo un poco más. Ya, ¿qué es lo que sucede? Nuestro voltaje en la carga al principio va a estar en cerca de los... Ya, el voltaje de nuestra carga en este caso... Ya, el voltaje de nuestra carga va a ser aproximadamente serían 650 voltios, ¿sí? Que es aproximadamente lo mismo que se puede decir que es el valor de nuestra fuente, que en este caso ya recordamos que nuestra fuente de alimentación es los 650 voltios. Ya. Pero cabe recalcar que en ese caso el voltaje en esta carga, primero que nada, al ser una carga del tipo inductiva y con una FEM, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestros nuestras nuestras gráficas tanto de corriente como de voltaje van a ser similares en cuanto a su forma, a su comportamiento. Adicional a eso, nosotros podemos recordar que en este caso, nuestra gráfica final, qué es lo que representa? En este caso, este representaba el pulso del IGBT, o sea, cuando se estaba accionando en este caso. Entonces, nosotros podemos observar que justamente en el momento que, mientras el IGBT, el disparo se mantenga, nuestro voltaje en la carga se va a mantener en 650, pero una vez que se desactive va a ir a cero. Nuestro voltaje va a ir en este caso va a ser no va a ser cero, va a ser aproximadamente cero, justamente debido en este caso a la función que cumple nuestro diodo, que no permite que los valores lleguen a valores negativos. Ahora, en nuestra segunda gráfica, ¿qué es lo que tenemos? Esta va a ser la corriente en la carga. ¿Qué es lo que sucede? Vemos como en ese caso esos valores, ya, esos valores van a ir aumentando a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Esto justamente se refiere, es debido a la acción que cumple la inductancia, ya que como podemos recordar es un dispositivo que puede almacenar corriente. Ya, para nuestra tercera gráfica, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos en este caso lo que era la corriente del IGBT2, que es para en este caso nuestro circuito que estaba aquí abajo, y también la corriente del diodo. Entonces nosotros vamos a visualizar, vamos acercándole un poco más. Ya, podemos observar cómo en este caso, pasemos al tercero, ya, en este caso, bueno, ahí se puede visualizar un poco mejor. Vamos a ir un poco cuando ya está un poco mayor los valores para que se puedan visualizar mejor el comportamiento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos aquí? Observamos que mientras la corriente, en este caso la corriente por el IGBT2 va a mantenerse en cero, va a ser bastante baja, bueno, aproximadamente cero, va a ser de 2.07, va a ser aproximadamente cero. En el momento que esté accionado en este caso nuestro pulso, cuando se está mandando el pulso del IGBT, va a ser nuestra corriente, en este caso la corriente del IGBT va a mantenerse en cero.
Pero una vez que en este caso se desactive, como justamente estaba explicando hace un momento, la acción del diodo, que en ese caso su corriente va a ser aproximadamente 10. Ya, va a ser aproximadamente, ¿dónde está? 10, sí, aquí está, 10.27 aproximadamente. Entonces, cuando él se acciona, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando esta sección no esté funcionando, la corriente se va a mantener aquí. El diodo va a permitir que se mantenga aquí. Y eso justamente es, en este caso, lo que es la gráfica que nosotros estamos observando, que es la acción del diodo para ese momento. Ya. Y por último tenemos en este caso lo que es la corriente de la esta es la corriente de nuestra fuente de alimentación, entonces, ¿qué es lo que observamos? Nosotros observamos como al principio esta corriente es bastante baja, pero a medida que va pasando el tiempo, ese valor se va acumulando justamente por acción de, en este caso, lo que es el circuito como tal del troceador. Entonces este valor de la corriente va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo, así mismo como la corriente que va a pasar en este caso por el diodo, ya que el diodo en este caso es el que va a ir soportando estos valores de corriente cuando se desactive en este caso lo que es el IGBT1, cuando no esté funcionando el disparo. Ya. Ahora, para la segunda gráfica vamos a ver un comportamiento similar. En este caso tenemos lo que es asimismo el valor de la fuente, el voltaje en la fuente, y el voltaje colector emisor, que sería justamente el momento cuando está funcionando nuestro diodo de esta sección de acá. Ya. Ya. Y este comportamiento de aquí justamente es lo mismo, es el comportamiento del IGBT1 en cambio, de la parte superior, mientras el otro IGBT esté desactivado. Entonces, aquí también podemos observar como en este caso nuestras corrientes van a ser valores negativos. Esto creo que puede ser un problema de... Ya, en este caso nuestra corriente está... esto más puede ser justamente por la orientación. Sí, es más por la orientación que se le dio al lector de corriente. Sí, pero entonces aquí es justamente el mismo comportamiento de hace un momento, que es lo que observamos. Nuestra primera corriente es la del IGBT, que es justamente cuando no está accionado, va a haber corriente mínima pasando a través de él, y en el momento que se accione este IGBT, entonces la corriente va a ser mínima. ¿Y cuál va a ser el que va a estar funcionando en ese momento? El diodo 1, que es el que tiene que estar soportando toda la corriente, en este caso que va a estar pasando a través del sistema. Y así mismo como en el caso anterior, estos valores esto va a irse acumulando a través del tiempo. Bueno, entonces eso sería todo respecto a lo que es la práctica número 2 de los troceadores tipo C. Muchas gracias.